Bien, dentro de los llamados parámetros de centralización, vamos a hallar en este caso la moda y recordemos el número de personas que acudieron al curso de natación, lo tenemos en la lámina. Pasito a paso. Para hallar la moda, nosotros inicialmente teníamos completada la tabla y es evidente que aparecen intervalos o clases. La variable, en su momento consideramos que debía agruparse por intervalos también denominados clases. Sumo extremos del intervalo, divido entre 2 y aparecen las marcas de clase. Van a hacer la función de la variable estadística. Pues bien, para hallar la moda, cuando la variable viene expresada mediante intervalos, tenemos dos posibilidades. Se denomina moda y más específicamente clase modal. De esta forma estamos expresando que el valor de la moda procede de una distribución de intervalos. La representamos como m sub 0. Dos formas de calcularla. Primera forma, va a ser la marca de clase que más se repite. Yo nada más echar un vistazo a esa tabla de distribución, es evidente que la marca de clase se corresponden a esta columna. La marca de clase que más se repite, aparece 10 veces, es el 46. Tenemos localizada la marca de clase. Podríamos decir que la clase modal toma el valor de 46. Estaría resuelto. Segunda posibilidad. Lo dijimos en su momento. Si queremos hacer un cálculo de la clase modal más preciso, debemos aplicar esa fórmula bastante demoledora. Recordemos pasos. Antes de aplicar esta fórmula, debemos localizar el denominado intervalo o clase mediana. Repito, debemos localizar el intervalo mediano o clase mediana. ¿Qué es? Pues es aquel de los intervalos que contiene a la clase modal. La clase modal es 46. Evidentemente este se corresponde al intervalo mediano o también denominado clase mediana. A partir de tener localizados estos elementos, extraordinariamente sencillo. Recordemos significado del SUI. Es el límite inferior de la clase modal o intervalo modal. Este es el intervalo modal. El límite inferior de los dos valores es el más pequeño, 43,5. Más, voy a expresar el valor de cada una de las cositas que aparecen en la fórmula y procederíamos a operar. F de m sub 0. Frecuencia absoluta de la clase modal. 46 es la clase modal. Su frecuencia absoluta es 10. Menos f de n sub 0 menos 1. Se leería f sub n sub 0 menos 1. Significado: si f sub n sub 0 es la frecuencia absoluta de la clase modal, esta representa la anterior, en este caso 5. Pasamos al denominador. Conocemos esta expresión que vale 10, menos, conocemos esta expresión que vale 5, y nos quedan esas dos expresiones, más, esta expresión vale 10, menos significado de esta expresión. Si f sub n sub 0 es la frecuencia absoluta de la clase modal, esta representa la siguiente, pone más 1. La siguiente vale 6. Y multiplicado por c, recordemos que es la amplitud del llamado intervalo modal o clase modal. La amplitud de este intervalo, como la de todos que tenemos en la tabla de distribución, recordemos que es 5. Amplitud de un intervalo, diferencia entre sus extremos. El mayor menos el menor, si hacéis la resta, vemos que en todos ellos la diferencia es 5, en este caso es la amplitud del llamado intervalo modal o clase modal.
C toma el valor 5, efectuamos las operaciones que aparecen en la lámina y ya os adelanto que el valor aproximado que vamos a obtener 46,28. Y como dije al inicio, podíamos tomar como valor de la moda, o mejor llamada clase modal, 46, que es la que más se repite. Mediante este procedimiento vamos a ser más precisos. El valor obtenido es muy próximo, ligeramente superior. Resumen al contenido del vídeo. Para hallar la moda, siempre la misma historia. Posibilidad. Las variables están ordenadas de menor a mayor. Ya hemos hecho algunos ejemplos. Simplemente tomamos la variable que más se repite. Segunda posibilidad. Si viene expresada mediante intervalos, dos formas. Tomo la marca de clase que más se repite, estaría resuelto. Mayor precisión. Aplicamos la formulita y debemos obtener un valor muy aproximado a la marca de clase que más se repite. Ejercicio resuelto.